Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, damos gracias al Señor por esta nueva mañana. Una mañana de bendición, una mañana de gozo, una mañana que, que si hay luchas, que si hay inconvenientes, no importa de que estemos con nuestro Dios Todopoderoso. Así que damos la bienvenida en esta mañana y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te entregamos este tiempo en tus manos y gracias por cada persona que en este momento se conecta y que se va a conectar. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy les traigo un tema bastante interesante y es: cristiano, ¿sabías que Jesús oró por ti? Bueno, es una pregunta que quiero hacerte. ¿Sabías que Jesús oró por ti? Y para ello yo creo que leamos Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Verso 20. Y mira lo que dice la escritura. Dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Saben, hermanos, si hay algo que a mí me llena de gozo, es saber que alguien está orando por mí. Eso es algo que realmente me llena de mucho gozo. Ahora, cuando la oración proviene directamente del Salvador, bueno, estamos hablando de que eso es otro nivel, es algo extraordinario. Y aquí en el capítulo 17 eh, de San Juan, de este libro que acabamos de leer, de esta porción de la escritura, podemos ver la oración más extensa que hizo Jesús y que quedó allí registrada en la escritura, en la Biblia. Esta oración Jesús la hace a pocos minutos de ser arrestado, es decir, a pocas horas de ser crucificado. Y, y esa es la razón por la cual cuando Jesús inicia esta oración ahí en el verso 1 del mismo capítulo 17, Él dice: Padre, la hora ha llegado. Esa es la razón. Ahora, esta oración la podemos ver dividida en tres secciones. Del verso 1 al verso 5, si tú lees esta oración completa, tú vas a encontrar que Jesús ora por sí mismo. Sí, Jesús, allí en esta parte de la oración, Jesús manifiesta que llegó su hora de volver al Padre. Jesús es consciente de lo que va a suceder. Luego del verso 6 al verso 19, Jesús ora por sus discípulos y los encomienda en su nueva misión. ¿Cuál es su nueva misión? Bueno, llevar el mensaje de vida eterna al mundo. ¿Por qué? Porque en pocos momentos el Señor ya no estaría con ellos. Y del verso 20 al verso 25 podemos ver que Jesús ora por los creyentes. En esta oración
vemos tres negaciones de Jesús. Son tres adverbios que nosotros vamos a encontrar ahí de negación. Y es la palabra no. Uno de ellos está ahí mismo en el verso 9. Tú lo puedes ver ahí en la escritura. Dice, no ruego por el mundo. Dice, no ruego por los que son del mundo. Miremoslo ahí en el verso 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué interesante es esta palabra y podríamos decir que es una palabra dura, porque aquí lo aclara el mismo Jesús. Dice, no ruego por los que son del mundo. Es decir, Jesús ya sabe que hay quienes están predestinados para salvación. Pero también sabe que hay quienes nunca creerán y que se quedarán en el mundo. Y por ellos aquí claramente Jesús no ora. Es decir, Jesús no ora por los que se condenarán. Y por esa razón dice ahí, no ruego por el mundo. Y como les decía, si hay algo bien duro es esta palabra. Como que el Señor no les interesa a estas personas. No. Y lo aclara diciéndolo. Él ora por sus discípulos. Ahora, no solamente ora por sus discípulos, ahí en el verso 15 encontramos otra negación. Miremoslo ahí, verso 15. Dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelvo y lo repito, dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo y es un mundo contaminado. Un mundo de pecado. Convivimos con impíos. Convivimos con mundanos. Con gente no salva, claro, también convivimos. Sí. Quizá hasta los de tu propia casa, los de tu propia familia. Y nos toca convivir. Tú vas en un medio de transporte y ahí hay personas impías, quizá hayan cristianos, pero hay de todo. Ahí encontramos de todo. Y cuando el Señor dice, no ruego que los saques del mundo, está diciendo, pues, ellos tienen que vivir en el mundo porque es parte de la vida. Porque es que convivimos con personas que quizá no creen, pero que van a creer. Convivimos con personas que no creen y bueno, creerán. Pero tristemente hay que decirlo que convivimos con personas que tristemente no creerán y sean condenados. Bueno, vivimos con este tipo de personas y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Saben? Y Jesús dice, no ruego que los saques del mundo, más bien, Padre, guárdalos del maligno. Esto es interesante, hermanos, porque Jesús ora para que sus discípulos, como tienen que vivir en este mundo, como tenemos que convivir con el mundo, pues entonces dice, oro para que sean guardados. ¿Guardados de qué? Del maligno, guardados de Satanás y de todas las fuerzas de maldad. Jesús no ora para que sus discípulos no sufran, y eso lo vemos aquí claramente, ¿cierto? Esa no es la oración del Señor. Él no dice, oro para que ellos no sufran. No, el sufrimiento va a seguir. El sufrimiento va a estar y seguramente ellos iban a ser rechazados al igual que Él
porque eran sus seguidores. Así que Jesús no ora para que no sufran, sino ora para que sean guardados de su corrupción moral, de un mundo lleno de pecado, de un mundo que Satanás está al acecho. Y, y por esa razón ustedes recordarán también ahí en Mateo 6, en el Padre Nuestro, que dice, guárdanos del mal, líbranos del mal. Y otra negación la encontramos ahí en el verso 20. Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué interesante esto. Es decir, no te ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Bueno, llegamos a la parte central del mensaje de hoy, porque bueno, yo les dije que el tema de hoy es que si tú sabías que Jesús oró por nosotros. Bueno, aquí está la respuesta. Jesús no ora solamente por sus discípulos de ese momento. Aquí Jesús ora por los que aún no han creído. Escucha muy bien. Jesús ora por los que aún no han creído, pero que van a creer más adelante, sin importar los años que pasen, el tiempo que pase, ¿cierto? Y Jesús ora por los que aún no han nacido físicamente, pero tampoco espiritualmente, pero que nacerán en estas dos áreas. Es decir, que Jesús ora por aquellos que nacerán y vendrán a la fe en tiempos futuros. Es decir, ahora y más adelante. Pero solamente por los que creerán. Así que hermanos, esto significa que Jesús oró por ti y oró por mí. Y si hay algo alentador, mis queridos hermanos, es esta parte. Esto es muy alentador, ¿cierto? Saber que el Cristo de poder, que Jesús aquí en su vida terrenal oró por ti, esto es maravilloso, y que oró por mí, esto es algo maravilloso, hermanos. Y si hay algo que nos debe motivar es eso. Y por eso, ahí lo vemos. Dice, también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por el evangelio, por la palabra apostólica, por lo que ellos iban a enseñar, por lo que quedó registrado en la escritura. Y esto es maravilloso, hermanos. Así que si tú eres un cristiano verdadero, escúchame muy bien, si tú eres un cristiano verdadero, no que dices ser cristiano y no lo eres, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los verdaderos nacidos de nuevo, de las personas que realmente son cristianas de verdad. Bueno, si tú eres un cristiano genuino, un cristiano de verdad, puedes hoy tener la certeza que Jesús oró por ti. Puedes tener esa certeza. Porque dice ahí que Jesús oró por los que creerían, sin importar el tiempo, mis queridos hermanos, sin importar el tiempo. Eso también nos deja ver
que tristemente no todos creerán. Cuando escuchen el mensaje del Evangelio apostólico, no todos van a creer. Y bueno, hay otros textos que nos pueden mostrar esto, pero bueno, hoy estamos hablando solamente en esta parte. Pero tristemente hay que decirlo, no todos creerán a este Evangelio. Esa es la razón por la cual tú, cuando quizá le predicas a un familiar, le predicas a un amigo y llevas años predicándole a esa persona y no quiere entenderlo, no quiere creer. Aunque tú le abres la escritura, le muestras, le invitas a la iglesia, haces de todo, oras por esta persona, bueno, pero no cree y no quiere creer. Y muchos quizá vivieron en un hogar cristiano donde su madre fue cristiana y ellos nunca quisieron aceptar. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? Y aquella madre dobla rodilla, le predica en todo momento, le habla, eh, pero esta persona no creyó. Claro, hay aquellos que no van a creer. Y Jesús aquí claramente dice, no te ruego, Padre, solamente por mis discípulos, sino también por los que han de creer. Aquí no dice yo oro por todo el mundo, no, por los que han de creer, solamente por los que han de creer. Porque no todos van a creer, y esto es una palabra, hermanos, que es dura. Es dura. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Bueno, lo que está escrito en la Biblia. Ese es el mensaje de ellos. Amados hermanos, qué gozo saber que el mismo Jesús aquí en su vida terrenal pensó en ti y pensó en mí. Que muchos años después creímos. ¿Y en quién creímos? En Él. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Y saben, hermanos, Jesús oró por la unidad en el cuerpo. Y eso lo podemos ver ahí en el verso 21, mira lo que dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nos muestra el ejemplo, dice, que ellos sean unidos, sean uno así como, Padre, tú y yo somos uno. Claro. Saben, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y Él lo aclara aquí y dice que ellos sean uno también. Que haya unidad. Una unidad espiritual, una unidad eclesial también, fraternal. Que haya una unidad doctrinal también. Así que Jesús ora por la unidad en el cuerpo. ¿Para qué? Para que sea visible al mundo. Y de esta manera muchos creerán. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, aquí esto es interesante porque la oración de Jesús fue precisamente para que nosotros como iglesia, los que creímos, los que somos creyentes y los que van a creer, se vayan añadiendo a la iglesia y vayan siendo parte del cuerpo y sean unidos. ¿Qué oración tan maravillosa la de Jesús? Esto es maravilloso, hermanos, porque el Señor, ¿cuánto tiempo atrás? Más de 2000 años el Señor oró aquí personalmente en la tierra por
por ti, por mí, por los que creerán, por los que creyeron, pero su oración fue para que haya unidad en su cuerpo, en el cuerpo cristiano. Así que mis queridos hermanos, si hay algo que debería traer un consuelo a nuestras vidas, si hay algo que debería consolarnos en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, en medio de la lucha, de cualquier carga, hermanos, si hay algo que debería de alentarnos, es saber que Jesús un día oró por nosotros, oró por mí. Eso es, qué mejor consuelo que este. Qué mejor aliento que este. Así que cuando tú estés pasando por una situación adversa, mi querido hermano en Cristo, cuando tú estés pasando por alguna lucha, acuérdate, Jesús oró por mí. Jesús oró por mí. Aquellos que son cristianos y están divididos, acuérdate de algo. Jesús oró para que tú no estés fuera del cuerpo, sino para que estés dentro del cuerpo. Y yo a veces escucho personas que dicen, no, mi líder es Cristo. Y suena bonito, suena espiritual. Y dicen, yo no me quiero unir a ninguna iglesia. Pero la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor ora por unidad, para que estemos juntos, para que estemos unidos, para que el cuerpo de Cristo tenga un mismo sentir, para que todos hablemos un mismo idioma. Y me estoy refiriendo a la doctrina. Eso es lo que el Señor está buscando y es lo que el Señor ora. Y por esa razón, hermanos, deberíamos estar muy unidos en la iglesia. Unido a mi hermano. Y cuando el cuerpo físico le falla alguna parte, todo el cuerpo se preocupa, ¿cierto? Si tú te levantas una mañana y no puedes ver por un ojo, bueno, hay una preocupación por esa parte del cuerpo. Y la preocupación es tal que tú usas tu mano, quizás te bañas el ojo pensando que hay algo allí. Bueno, todo el cuerpo se preocupa por ese ojo. Y yo te pregunto, cuando alguien del cuerpo está enfermo, cuando alguien del cuerpo en Cristo, de la iglesia, está enfermo, ¿tú te preocupas por esa parte del cuerpo? ¿Cierto que a veces no? Bueno, la invitación es a que nos preocupemos por nuestro hermano en Cristo. Que oremos por nuestro hermano en Cristo. Y que le ayudemos y le apoyemos para que esté bien esta parte del cuerpo que cumple una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Qué hermoso esto, hermano. Así que Jesús ora y oró más bien por ti, oró por mí, por los creyentes, por su iglesia.
por los que se iban a añadir a la iglesia. Esa fue la oración que el Señor hizo. Pero oró para que hubiese unidad. Y puso su ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que el Dios Todopoderoso, el mismo? Y si hay esa unidad, seremos visibles al mundo y de esta manera muchos creerán. Y sigue diciendo allí, verso 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira lo interesante, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que ánimo, mis queridos hermanos, cuando te encuentres con un hermano en Cristo, acuérdate, el Señor Todopoderoso oró también por ese hermano en Cristo, así como oró por ti. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias por este tiempo, por tu amor, bondad, por tu misericordia. Oro, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, Señor, y gracias porque hoy hemos entendido que tú oraste, Señor, por nosotros, por los que habían de creer, y hoy creemos. Después de muchos años, Señor, creemos en ti. Y esto nos fortalece, esto nos ayuda, Señor. Nos consuela. Nos levanta cuando estamos desanimados. Y oro por cada persona, y si hay alguien que está pasando alguna necesidad, Señor, oro también por ellos, para que tú, Señor, les des nuevas fuerzas, les des nuevo aliento y los lleves, Señor, a entender el propósito tuyo, Padre, para la gloria tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, y si esta palabra te ha ayudado, quizá le sirva a alguien, así que si puedes compartirlo, compártalo, para que otra persona también tenga la oportunidad de recibir lo que dice la Escritura. Un abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo.